Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Entonces bueno, ya tienen conocimiento de que esta sería la última sesión correspondiente a este corte. Ya la sesión que corresponde de hoy en 8 días, ya sería en este caso lo que es el parcial, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente, lo tengamos en cuenta, ahí ya nos faltaría el parcial y esperemos ya que el tercer corte todo el tercer corte sea de carácter práctico, que es lo que estoy deseando y creo que ustedes también anhelando, que ya lo que es el tercer corte sea totalmente práctico. Bueno, ojalá no hayan inconvenientes y que todo salga muy bien. ¿Listo? Entonces, pues ya para no perder más tiempo, como el tiempito que tuve inconvenientes, pues vamos a dar inicio a la sesión. Lo que es la plataforma, yo ahorita la configuro. Creo que si en este momento ustedes ingresan a la plataforma en lo que es la semana 10, que es la que corresponde a esta sesión. Todavía no van a ver los materiales y la actividad como tal, pero ya en un momento se las configuro para que lo puedan revisar. ¿Listo? Y ya les comparto la actividad correspondiente. Entonces, la sesión pasada, nosotros finalizamos ya lo que correspondía a todo lo del atletismo de pista, ¿no? Hicimos una última vista de lo que era correspondiente a la marcha atlética y a la carrera de relevo, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. profe, sí, señor. Que ahí nosotros vimos marcha atlética, carrera de relevos, en donde marcha atlética yo les compartí, qué pena, carrera de relevos yo les compartí y marcha atlética la compartió Rafael, ¿no? Sí, señor. Listo. Hoy empezamos, como les menciono, a ver lo que es en este momento atletismo de campo. Ahí nosotros ya finalizamos todo lo concerniente a lo que es el atletismo de pista, todas las pruebas que se dan dentro de la pista atlética. Ya las pruebas que vamos a ver de aquí en adelante son aquellas pruebas que se dan todas fuera de la pista atlética. Y empezaremos con estas dos pruebas que corresponden a lo que son los saltos. Si nosotros evidenciamos el atletismo de campo y el atletismo de pistas y hacemos una diferenciación de forma breve, nosotros podemos identificar que tanto en el atletismo de campo como en el atletismo de pista, las pruebas que se enfocan en el atletismo de pista prácticamente son las pruebas que hacen correspondencia a correr, ¿no? Y ya cuando nosotros observamos el atletismo de campo, nosotros vamos a visualizar que son todas esas pruebas que ya implican más específicamente aspectos como son los lanzamientos y los saltos, ¿sí? Aunque también pues vemos pruebas en donde pues tienen que realizar una carrera previa para realizar la ejecución, pero se enfoca básicamente en ello, lanzamientos y saltos. Todas las pruebas correspondientes a el hecho de correr son las que se dan dentro de la pista atlética y ya lo que son lanzamientos y saltos lo veríamos específicamente en el atletismo de campo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar con la socialización, ya que le correspondería en este momento al estudiante Brandon. Entonces, Brandon, si eres tan amable en este momento, te cedo el espacio para que empieces a compartir lo concerniente a el salto largo, ¿no es cierto? Sí, señor, así es. Un segundito, profe, ya les empiezo a compartir, configuro unas cosas acá. Listo, tranquilo, no hay problema.
Listo, Brandon, adelante. Ahí ya podemos visualizarla. Ok, profe. Profe, primero quiero rectificar algo. Es que a la hora de yo darle acá en presentación, me confirman ahí si cambia de diapositiva. Cambia la diapositiva y miramos. Ya la cambié. Mm, No, en el momento no cambia diapositiva. No. Ok. Si deseas, envíame las diapositivas sí, ahí ya cambió. Bueno, Pero, profe, ahí. mejor lo presento todo y ya. Ya creo que si compartiéndolo así, de esta manera, creo que sí cambia. ¿Sí? Sí, ahí ya. Sí, ya. Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. El tema que me correspondió a mí hablarles el día de hoy es del salto largo o más conocido también como el salto de longitud. Primero les hablaré del qué es. Él dice que pues el salto de longitud o salto largo es una prueba actual del atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en un plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. Bueno, dice que pues esa prueba empezó a ser parte del atletismo en los Juegos Olímpicos en la categoría masculina desde su primera edición que fue celebrada en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Ya en la rama femenina, ya en lo que es en la rama femenina, empezó a surgir en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Londres en 1948. Bueno, no obstante a que estas pruebas ya se realizaban en los Juegos Olímpicos en la antigüedad, pero era ya desde el año 708 antes de Cristo, que esas pruebas los antiguos egipcios, sí, egipcios, no, griegos, qué pena, lo incluían ya como en la prueba más del pentatlón, ¿sí? Em, Como parte de su historia, dice que el salto de longitud existe en todas las competiciones desde la antigüedad, está presente en los Thailandic Games célticos del siglo XIX. Los griegos lo incluyen en el programa de los antiguos Juegos Olímpicos, mientras que los países de habla inglesa lo desarrollan desde el siglo XIX. No, la anterior era el 18 y este es el 19. Como disciplina atlética, esa se vio evolucionada a partir de los primeros Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos antiguos en el año 776, en donde pues se compiten en los saltos, se compiten con saltos de longitud con alteras. Entrando al siglo XIX, el inglés Adam Williams logró casi 5,41 metros el 26 de septiembre de 1827. Estos son los récords actuales que tiene esta competición. En los récords de hombres tenemos el récord mundial que lo tiene Mike Powell, que es de 8,95 metros, que se realizó en 1991, que es el señor de la primera imagen. El récord olímpico lo tiene Bob Boeamon con 8,90 metros, que lo realizó en 1968. En la rama masculina tenemos que el récord mundial es de Galina Chistiakova, que obtuvo una marcación de 7,52 metros. Lo obtuvo en 1988 y el récord olímpico que es de Jackie Joyner, que realizó 7,40 metros en 1988. Bueno, la zona de competición. Dice que la pista de aceleración no tiene una longitud concreta, pero suele medir aproximadamente 50 metros.
La pista, la línea de salto está situada entre, acá como podemos ver, entre el inicio del foso y la línea de salto. Tiene una medición de aproximadamente de 1 a 3 metros. De 1 a 3 metros. Bueno, a continuación de esta se colocará una tabla cubierta de plastilina o similar que permita que la visibilidad a la hora de hacer la prueba sí, sea visible y que en caso de ser resbalada, re- eh, de caso de ser rebasada o pisada, sí, esta parte, que es la línea blanca, tiene que ser completamente visible para que se pueda analizar de una forma concreta por si el competidor pisa de manera correcta o de manera incorrecta. El área de aterrizaje o foso eh, es un banco de arena que comúnmente, bueno, sí, casi siempre, este mantiene húmedo. El foso tiene aproximadamente 3 metros de ancho y 10 metros de largo, empezando a 1 metro como mínimo desde la línea de despegue. Bueno, en esta parte pues ya los competidores calzan zapatillas con suela de clavos para no resbalar en el momento de caer al suelo y evitar lesionarse. Bueno, ya pasamos aquí a la parte de la técnica. En la técnica encontraremos 4 fases. Ves la fase de carrera, la fase de batida, la fase de vuelo que va a abarcar 3 técnicas, que es la técnica natural, la técnica de extensión y la técnica de paso o tijeras. Y como cuarta fase tenemos que es la fase de caída. En la fase de carrera, esta fase que junto con la batida, que hacen un conjunto, constituyen la base de salto. Debe ser previamente talonada y medida, pues, obviamente con precisión. Y ha de realizarse en progresión con una gran elevación del muslo. El penúltimo apoyo es el más largo que los demás y el último es el más corto. Tenemos la fase de batida. La batida transforma la carrera en salto. Comienza con el apoyo del pie de batida sobre la tabla y termina con la pérdida de este contacto. Sí, termina con la pérdida de este contacto. El pie de batida llega a la tabla de la planta. La extensión de la pierna de batida será completa y coincide con la elevación de la pierna libre flexionada. Y en esta fase también existe un movimiento enérgico con los brazos. La fase de vuelo, como se los mencionaba, abarca 3 técnicas diferentes. La fase del vuelo dice que pues son los movimientos que se ejecuta durante dicha elevación. La idea de esta fase es que el atleta adopte una posición final y equilibrada y más rentable. En la técnica natural, para los saltos de poca longitud y para los atletas que son principiantes, es muy simple. La suspensión de las piernas de batida sea una libre en posición de sentado se efectúa la transición. La técnica de extensión dice que en esta técnica, terminando el despegue, la pierna libre se relaja y va hacia atrás para colocarse a sí mismo a la altura que da la batida. Los brazos por arriba o lateralmente van también atrás proporcionando la flexión dorsal del tronco, que es como por esta zona. Posteriormente, se produce una acción global en sentido inverso, golpe de los riñones, que se le llama, para prepararse para la caída. Tenemos
la técnica del paso o tijera, el saltador en cierta forma continúa corriendo en el aire y en función del número de pasos que realice podrá denominarse salto 2,5 o 3,5. Para efectuar el medio, el atleta recorre la pierna libre, recoge la pierna libre y muy flexionada la lleva hacia adelante. Semi, semi extendi, sí, semi extendiendo la pierna hacia la parte horizontal y aproximadamente a la misma altura que la pierna de la batida. Para proporcionar el equilibrio de los movimientos de la pierna, los brazos realizan rotaciones a nivel de la articulación del hombro y en el sentido de atrás adelante. Estas acciones son totalmente coordinadas con los movimientos de la pierna. Por último, tenemos la fase de caída. La fase de caída nos habla de que la caída se realiza sobre los talones y con las piernas extendidas, intentando caer lo más alejado posible de la línea de batida y recuperando el equilibrio después de hacer una señal de caída. A nivel táctico, comentar que presenta un bajo componente táctico, dado al enorme grado de automatización. Solo con aspectos a destacar, eh, se comenta que existe cierta estrategia durante la competición oficial, en donde pues los deportistas pueden hacer nódulos intencionados para pasar el turno, para hacer vencer a sus contrincantes directos o quedar ganadores ellos mismos y dosificación del esfuerzo para el salto estratégico. Aquí, como podemos ver en la imagen, se evidencian como las fases. En la parte A, que se evidencia la técnica natural, que como se lo mencionaba antes, pues es para los saltos de poca longitud y para los que son como los principiantes. eh, la suspensión de la pierna batida se une libremente en la posición de sentado y así. Muchas gracias. ¿Listo, Brandon? Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, voy a complementar un poco la exposición que brindaste, ¿listo? Ahí nos diste lo que son las diferentes técnicas en el momento en el que nosotros realizamos un salto de longitud y sus fases, ¿no? Mencionamos que eran cuatro fases. Tú mencionaste lo que era la carrera de aproximación. ¿Cuál sería la siguiente? No, La fase de batida, sí se la conoce fase de como batida de despegue, lo que es la fase de vuelo y la fase de caída, ¿no? Esas son las cuatro fases. Entonces, bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para hacer un poquitico más énfasis en las fases. Bueno, tengo una pregunta ahí referente a lo que es el salto largo. Dentro de lo que nosotros hemos visto, que ya tenemos un conocimiento neto de los sistemas energéticos como tal, ¿qué tipo de sistema energético sería el que se utilizaría principalmente en este tipo de pruebas? Recuerda que nosotros hacíamos énfasis en las carreras dependiendo de la duración y de la creo que carrera como tal. es como Entonces, ¿cuál? más, es que no confundo todavía. Aeróbico, Aeróbico dice Brandon, Rafael, ¿qué menciona? creo que es muy confundo. Pues yo diría, profe, que es anaeróbico por la corta duración y más creo que una fuerza explosiva, pues para un eje vertical, pues para la elevación y después el desplazamiento. Exacto, en este caso, muy bien, Rafael. Listo, entonces para que tengas un poquito más de claridad, Brandon, también, en este caso, esta prueba sería de carácter netamente anaeróbica, ¿no? Ya nada más, pues ustedes, Rafael, Brandon, qué pena, lo mostró en la diapositiva. Si nosotros observamos la diapositiva en donde él mostraba la pista o la zona de... Él mostraba esta misma imagen, esperen que mi... Ahí ya están visualizando mi imagen.
Sí, Sí, señor. profe. Sí. Aquí nos está, Brandon nos mostró esta imagen que yo tengo acá, ¿no? Ahí se nota que la tomamos del mismo sitio. Entonces, nada más si nosotros vemos lo que es la pista de aceleración, que Brandon mencionaba que tenía una proximidad de 50 metros, que es el momento en el que ellos corren, ahí solo por ese diámetro, esa longitud de la pista, que es cuando ellos corren, ya tendemos a que es una carrera de corta duración, ¿sí? Más lo que ellos hagan en el momento en el que saltan, entonces por ende sería una prueba de carácter netamente anaeróbico. Recuerden que nosotros hablábamos de lo que eran las pruebas de los 100 a los 400 metros, tenían un predominio de carácter anaeróbico, ¿no? Ya a medida que iban incrementando, pues ya tenían un predominio más de carácter aeróbico. Entonces ahí pues ahí ya vemos que especialmente actuaría lo que es el ATP en este tipo de pruebas. Entonces para que lo tengamos presente, lo tengamos en cuenta. Si nosotros consideramos este tipo de pruebas, no sé si de pronto, Brandon, hayas visualizado algún video o algún atleta en específico, o, bueno, tú tenías una imagen de Katherine Ibargüen en el inicio. ¿Cuál sería o consideran ustedes que sería la morfología o el mesotipo adecuado de este tipo de deportistas? ¿A qué deportistas se podría asimilar con lo que hemos visto anteriormente? ¿Cuál consideran ustedes que sería ese tipo de morfología que se requiere de este tipo de deportistas? Bueno, profe, pues sería alguien con unas envergaduras bastante amplias y que tuviera un desarrollo muscular bastante evidente, como ahí vemos en las partes de las carreras de corta duración, de 100, 200 y los 400 metros. Exacto, ¿no? Sería similar a la morfología que tienen los atletas de alta, de velocidad como tal. Sí, aquí ellos tienen una característica específica o esencial y es que se les requiere, por lo general, que sean personas que tengan sus extremidades inferiores, que sean largas, ¿no? Y como lo estaba mencionando Rafael, aquí como una de las características esenciales es que ellos tengan una fuerza de carácter explosiva para realizar el salto. Recordábamos que los enumeraríamos con los atletas de velocidad, en donde pues ellos tenían una fuerza también de carácter explosiva para la longitud de su zancada, ¿sí? Y por ende, pues recordábamos que cuando se trabajaba este tipo de fuerza explosiva, pues ellos iban a desarrollar mucha masa magra, lo que es masa muscular. ¿Qué tipo de fibras son las que principalmente actuarían acá? Las blancas. Exactamente, ¿no? Las fibras tipo 2 que nosotros las conocemos también como las fibras blancas. Esas serían las fibras esenciales que van a trabajar en este tipo de prueba. Si nosotros vamos a mirar en las pruebas que hacen referencia al atletismo de campo, la mayoría de ellas, como son pruebas de carácter explosiva y pruebas de corta duración, se estarían enfocando a este tipo de fibras. Entonces ahí nosotros ya tenemos unas características principales de estos atletas, ¿no? También hay que tener en cuenta mucho el aspecto coordinativo, como nosotros lo podíamos mencionar en los otros aspectos, en los otros tipos de pruebas, lo que es la coordinación, ya habíamos hablado, bueno, ya haré énfasis en lo que es la flexibilidad también de estos atletas, más específicamente en el momento en el que ellos van a hacer las fases que mencionaba Brandon y demás. Entonces, tener presente eso, ¿listo? Aquí no voy a hacer énfasis, aquí muy bien Brandon lo explicó. Bueno, les muestro esta imagen de carácter sencilla, como les digo, aquí ya hablamos del atletismo de campo. Si nosotros visualizamos acá en esta imagen, ya nos vamos a olvidar de el óvalo en el cual nosotros hacíamos énfasis, que era donde se encuentra la pista atlética. Por lo general, cuando nosotros vemos una pista atlética, en el momento en el que nosotros vayamos a hacer la parte práctica, sí, nosotros vamos a conocer la parte, la pista atlética y en lo que es dentro de la pista atlética, nosotros siempre vamos a ver esta parte que va a estar llena de césped y es donde se realizan lo que son las pruebas de campo. Siempre nosotros vamos a ir
ver allí todo lo relacionado con las pruebas de campo y cada una de las zonas en donde se realizan. Sí, aquí digamos les muestro este aspecto que es donde generalmente estaría la realización de el salto de longitud y el salto triple, que iría prácticamente al lado de la recta de los 100 metros planos. Entonces, para tenerlo en cuenta y tenerlo presente. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos unas características principales correspondientes al reglamento. Entonces, vuelvo nuevamente a abrir aquí un poco esta imagen, ¿sí? Nos mencionaba Brandon ahorita lo que es el pasillo de aceleración. Según la World Athletic, menciona que el pasillo de aceleración tiene que tener como mínimo 40 metros. De allí en adelante pueden tener una mayor cantidad de metros. Aquí Brandon mencionaba que se estimaba que fuera aproximadamente de 50 metros, ¿sí? Este pasillo de aceleración tendría una similitud con lo que eran los carriles de la pista atlética, y es que tiene un ancho de 1 metro con 22 centímetros. Y nosotros podemos de pronto, bueno, ahorita lo vamos a visualizar más específicamente. ¿Listo? Y ya tenemos lo que es la tabla de batida, en la cual ya Brandon también hizo un poco de énfasis, entonces ahí no voy a hacer énfasis ni demás. ¿Listo? Ahí ya este aspecto, pues creería que ya quedó claro con lo que él mencionó. Referente a la tabla de batida, hay que tener en cuenta lo que es esta zona que nosotros vemos acá, que se conoce como una tabla de plastilina, ¿no? Que también Brandon la mencionó un poco, la cual tendría una altura de 7 milímetros, ¿sí? Y una angulación aproximadamente inclinación de lo que son 45 grados y tendría una anchura de 10 centímetros, que es la que nos ayuda a evidenciar si el salto en su primera instancia fue válido o no lo fue, ya que en el momento en el que el atleta toque lo que es la tabla de batida, si llega a tocar esa zona que está hecha en un material que generalmente es plastilina, ¿sí? Va a quedar la huella y eso ayuda a identificar al juez si el salto fue válido o no lo fue válido como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Y ya vamos con el aspecto, bueno, aquí les muestro esta imagencita para que la tengan también en cuenta. Aquí podemos ver más claramente lo que se les mencionaba correspondiente a la tabla de batida. Esta es la zona de plastilina que tiene un diámetro de 10 centímetros. Sí, digamos aquí nosotros podemos evidenciar que el salto del individuo que lo está haciendo en su momento estaría siendo válido. Si llegara a tocar un poco esta zona, ahí ya va a dejar una huella que nos ayudaría a identificar si el salto fue válido o no. Listo. Vamos a hacer entonces énfasis en los aspectos técnicos que nos mencionó ya Brandon. Vamos a hacer un complemento más específicamente. Listo, aquí están las 4 fases que mencionó él. Aproximación, despegue, vuelo y la caída. ¿Sí? Sería una imagen muy similar a la que él había mencionado anteriormente. Pero quiero hacer énfasis primeramente en lo que es la carrera de aproximación. ¿Mm? Porque tiene unas características de carácter específicas, valga la redundancia. Entonces, primero, en el momento en el que ellos van a empezar a hacer esta carrera de aproximación, ellos tienen una posición inicial que es de total libertad. Por lo general, se les menciona a los atletas que pueden tener las piernas a la anchura de los hombros, una pierna adelante y atrás. Si se les informa o en el momento en el que se hace la preparación neta para el atleta, es que inclinen ligeramente el tronco hacia adelante, como nosotros lo podemos ver en esta imagen, para que ellos empiecen a hacer esa carrera de aceleración. Cuando ellos inclinan el tronco ligeramente hacia adelante y empiezan a hacer la carrera, que de pronto nosotros, bueno, ya ahorita vamos a ver de pronto unos videos específicamente, bueno, yo creo que veremos unos de Katherine y Barwen, en donde ustedes pueden visualizar que ellos no empiezan dando una carrera con unas zancadas amplias como se ven en las pruebas de velocidad, sino más específicamente empiezan a hacer unos pequeños saltos para empezar con ese proceso coordinativo y un proceso de aceleración específico. Cuando ellos empiezan, dan unos 4 o 5 mini pasos,
¿m? Y ahí sí ya empiezan a hacer ese proceso de aceleración y aumentar la longitud de sus zancadas. En el momento en el que ellos empiezan a hacer ese proceso, se menciona que aproximadamente cuando llegan a la quinta o la sexta zancada, ellos ya hacen un enderezamiento total del tronco, que es como nosotros lo podemos mencionar o evidenciar en esta imagen. Si es una prueba corta, en el momento en el que ellos hacen la carrera, ¿ustedes qué tipo de técnica consideran que es la que ellos utilizan aquí? O dentro de lo que averiguaste, Brandon, que mencionaba referente a la técnica de carrera. Profe, qué pena. ¿Me podrías repetir la pregunta? Listo. Les estaba mencionando, si es una carrera corta, la que ellos hacen al aproximarse a la tabla de batido, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica de carrera ustedes consideran que podrían ellos utilizar en esa carrera? O según lo que averiguaste, sería esa técnica de carrera? La circular, profe. ¿Listo? Mencionas Brandon la circular. Rafael, ¿qué opinas? Bueno, pues aquí estoy como pensando porque, como su merced decía, se empieza suave y después pasaría a las zancadas amplias, que yo sí los he evidenciado, y yo diría que es, no sé, diría que algo pendular al inicio y después circular, pero con una gran ampliación de la zancada. Ok, muy bien. Entonces, podríamos mencionar que ambos optan que es la técnica de carrera circular, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que mencionó ahorita Rafael. Bueno, por el inicio, en la inicio no sería netamente una técnica de carrera circular, por cómo empieza a hacer esos pasos pequeños, pero cuando ellos hacen ya ese proceso de aceleración, digamos como lo vemos acá, ¿sí? Podríamos mencionar que sería una técnica de carrera, si nosotros vemos aquí eh, como está haciendo la zancada la atleta en este momento, sería una técnica de carrera similar a la circular, pero no sería específicamente la técnica de carrera circular, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. Y sería similar ya que ellos hacen una elevación de lo que es la pierna. Vemos que el apoyo que se está dando es netamente sobre el metatarso, hay una extensión total de, bueno, total no, una extensión casi total de lo que es la pierna que hace la fase de impulsión, ¿m? Pero digamos, si nosotros observamos, ellos no tienen la cadera en retroversión, ellos tendrían la cadera enfocándose como se hace en la técnica de carrera pendular, ¿sí? Entonces es una técnica que se asimila a la circular, mas no es específicamente la técnica de carrera circular. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y tengamos en cuenta. ¿Qué sucede con este tipo de técnica de carrera que ellos hacen? Que ellos no van a tener una longitud de zancada de carácter constante. Por eso es que cuando ustedes de pronto ven a los atletas de salto largo o salto de longitud, van a haber momentos en los que pareciera que una pierna diera una zancada amplia y la otra la diera un poco más pequeña. ¿Por qué razón? Porque ellos buscan una coordinación y van haciendo un proceso en el cual ellos lo que buscan es pasar esa fuerza de carácter horizontal o esa velocidad de carácter horizontal de la cual nosotros hablábamos que la buscaban específicamente los atletas de velocidad, ¿sí? Ellos quieren hacer es una transición de esa fuerza horizontal a una fuerza de carácter vertical para en el momento en el que ellos van a realizar el salto. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Vamos, si nosotros observamos en esta técnica de carrera, cuando se van a dar los pasos finales, aquí hablo de los 3 o 5 pasos finales que van a acercarme a la tabla de batida. ¿M? Ahí el atleta lo que hace es ajustar la zancada para lograr llegar a la tabla de batida. Hubo algo importante que mencionó ahorita Brandon, que era que la penúltima zancada que se daba era la más extensa, o me equivoco, ¿no es cierto, Brandon? Sí, profe, exactamente. ¿Mm? ¿Por qué razón se da esa zancada de forma más extensa? Ellos dan esa penúltima zancada amplia para mantener esa fuerza horizontal y la última zancada la dan de carácter corta.
que es como, digamos, les menciono aquí en la diapositiva. Dan una zancada corta, larga y corta. ¿Y por qué consideran ustedes que dan esta última zancada de carácter corta? ¿O qué se les viene a la mente? Yo digo que es más como por la parte coordinativa, ¿no? Pienso yo, no, no sé. ¿Listo? Eso es un aspecto de carácter fundamental, la coordinación, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando estos atletas, o nosotros cuando vamos a hacer un salto, nosotros por lo general lo buscamos hacer con nuestra pierna hábil, que es la que tiene, o que nosotros consideramos que es la que tiene más fuerza, ¿sí? Y en el momento en el que ellos hacen el entreno, ellos entrenan específicamente para hacer el salto o la zona o la parte de despegue y de batida con una sola pierna, ¿listo? Entonces, en el momento en el que ellos van a llegar, ellos tienen que buscar esa coordinación para que cuando lleguen a la tabla de batida, específicamente con la pierna que ellos van a hacer el salto, sea la que toque ahí. Entonces ahí ya tendríamos un aspecto inicial, que es lo que menciona Brandon, que es el aspecto coordinativo. ¿Qué más consideran de pronto que podría tener en cuenta esto que se está mencionando aquí y que hemos hablado? Listo, ya hablaron de la coordinación. ¿Qué más les podría venir a la mente con referente a la carrera de aproximación? Mencionamos un aspecto fundamental. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar? Yo, profe. Adelante, Pues Rafael. diría que ahí dice corto, largo, corto. Yo diría que también sobre todo por el desgaste energético para hacer ese desplazamiento pertinente y a la vez, como sabemos que en la parte de la batida, en esa última pisada, hay que generar un despegue, así que es, bueno, cortar la amplitud para no generar tanta tensión al músculo y cuando se rija como tal la pierna que se hace, perdón, con la que se hace el despegue, pum, ahí se haga el esfuerzo como tal, no en la amplitud, la zancada, sino en la parte de apoyo e impulsación. Pues yo diría eso. Listo. Ahí estás hablando de, bueno, un sistema de, bueno, del ahorro energético y hablas de algo de carácter fundamental que sería la fuerza que se va a implementar en el momento de hacer el despegue. ¿Sí? Entonces ahí tienes, entra a correlación lo siguiente. Nosotros hacemos esta penúltima zancada de carácter largo porque en ese momento los atletas lo que tienen en mente o lo que buscan es mantener la velocidad de carácter horizontal, ¿sí? Que era como lo que nosotros veíamos en la técnica de carrera circular. Ellos hacían la zancada totalmente larga para buscar esa velocidad y esa fuerza de carácter horizontal. Cuando hacen esa última zancada, que es de carácter corto, ahí lo que buscan es, sin perder tanto la fuerza horizontal, hacer una transición neta a la fuerza vertical. Recuerdan que cuando nosotros veíamos la técnica de carrera circular, yo les mostraba una imagen en donde uno de los atletas, bueno, el atleta estaba haciendo, bueno, aquí no se ven específicamente, vengan y les muestro más específicamente esta imagen, que sería similar a las que les mostraba anteriormente, que en el momento en el que la técnica circular, ellos hacían la zancada, tenían la pierna ligeramente flexionada para mantenerse en esa fuerza horizontal y en esa velocidad horizontal, cosa que no pasaría con los atletas de salto largo o de salto de longitud, ¿sí? En donde hacen una extensión total de la pierna para buscar una mayor fuerza de carácter vertical. Entonces, en el momento en el que ellos hacen esto que estamos mencionando acá, de pasar de una zancada corta a larga corta, es que ellos quieren hacer esa transición de la fuerza horizontal a la fuerza vertical, a esa velocidad vertical. ¿Sí? O sea, hacen una transición de pasar de la velocidad horizontal a la vertical, pero intentando mantener también lo que es la fuerza horizontal para darle longitud al salto que ellos están implementando. ¿Sí me logro comprender en ese momento? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Por eso es que nosotros cuando vemos esa carrera de aproximación, nosotros no vamos a ver que es una carrera de carácter simétrica, por así decirlo, sino sería una carrera de carácter asimétrica referente a las zancadas.
una zancada más larga, la otra más corta, ¿sí? Y especialmente cuando ellos se van a acercar. Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. Aquí hablaba Brandon de la zona de despegue. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta zona de despegue, de esta fase de despegue, qué pena, nosotros tenemos que hacer énfasis en lo que son tres subfases. Una que sería el apoyo, seguiríamos con la amortiguación y la fase de extensión, que es la que nos va a dar ese proceso de impulsión. Cuando nosotros hacemos esta primera fase de apoyo, nosotros tenemos que tener en cuenta que es cuando el pie específicamente toca la tabla de batida, ¿sí? Ahí hay un apoyo de carácter rápido, pero ¿qué hay que tener en cuenta? Como nosotros lo podemos ver acá. Si nosotros nos enfocamos en esta imagen, nosotros vemos que el atleta está haciendo el apoyo netamente con todo su pie, no con el metatarso específicamente, que es como de pronto nosotros creeríamos que va a realizar esa fase de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen un apoyo inicialmente con el metatarso, pero buscan colocar todo el pie y desplazan esa fuerza que llega al metatarso hacia el talón, ¿sí? Hacen un apoyo neto enfocándose a llegar hasta el talón como tal, ¿listo? Esa fase de apoyo se enfoca en eso y ahí ellos empiezan a generar una fuerza contra lo que es la tabla de batida. En el momento en el que ellos generan esa fuerza hacia el ataque, es una fuerza, un movimiento que se da de delante hacia atrás, como lo estábamos. Profe, profe, Creo que se le cayó. sí, se fue.
Listo, qué pena, pero se me salió un momentico la llamada. Entonces les estaba preguntando, muchachos, si, bueno, primero si me están oyendo en este momento. Sí, señor. Sí, profe. Entonces les estaba preguntando si queda claridad en esas dos primeras fases. Como por ejemplo, si tienen una duda, bueno, aquí complementando lo que nos había mencionado Brandon. Pues quedamos en la fase de despegue, ¿no, profe? Exacto. Entonces estamos aquí en la fase de despegue, mencionábamos ahí ya lo que es esta fase que sería correspondiente a la extensión, ¿sí? En donde pues enfocábamos que hacía referencia a extensión porque lo que eran las tres articulaciones que estaban involucradas directamente, que son la articulación del tobillo, la rodilla y la cadera, hacían una extensión neta para buscar esa fuerza de carácter vertical. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos primeras fases. Después vendría la fase de vuelo que, como lo mencionó Brandon, se divide en tres, que son las más conocidas. ¿Cuáles fueron las que mencionaste, Brandon? La fase natural, la fase de extensión y la fase de la tijera. Ok, fase natural, extensión y tijera. ¿Listo? Aquí tengo esas tres fases, o sea, esos tres tipos de técnica para hacer lo que es ese salto largo de longitud, ¿sí? Pero referente a lo que es la fase de extensión, aquí yo la voy a similar como se conoce también como la fase de colgado, ¿sí? Y la última fase que mencionabas de tijera se conoce como caminando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta referente a este tipo de fases? Entonces, si nosotros hablamos de la natural o el paso, pues les comparto aquí esta imagen, sea o sería la que nosotros hacemos más específicamente de forma natural y es como si nosotros estuviéramos haciendo una amplitud de la zancada. Si ustedes, bueno, ¿qué es la actividad que van a realizar en el momento en el que hagan el ejercicio? Cuando ustedes dan un salto horizontal, ¿sí? Nosotros por lo general lo que tendemos a hacer es ampliar la zancada, ¿sí? Nosotros no saltamos por lo general, bueno, cuando nosotros nos enfocamos en un solo pie, no saltamos por lo general con ambos pies a la misma distancia, sino lo que hacemos es ampliar la saltada, que esa es la característica principal que tiene esa fase de vuelo en el paso natural, que es como se ve acá en esta imagen. ¿Sí? Nosotros podemos ver que el atleta lo que está haciendo es una amplitud neta de la zancada. Y ahí, ¿cuál sería característica también principal? Que lo que es la pierna de batida, la que nosotros le hacemos la extensión, es la que se mueve hacia adelante en este caso, ¿sí? La pierna que está libre es la que queda hacia atrás y los brazos nosotros los vamos a extender totalmente hacia arriba. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y en cuenta. En el momento en el que nosotros vamos a prepararnos para la fase de caída, ahí ya tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, tener presente y en cuenta que cuando nosotros hacemos el salto de longitud, se busca es que el atleta haga un desplazamiento de carácter pendular, ¿no? Que es como se ve acá, similar a lo que hace un péndulo en este caso. Cuando una vez en esta técnica que se conoce como la natural, ¿sí? El objetivo es que cuando se vaya a preparar para la fase de caída haya una simetría o una igualdad tanto en los brazos como en las piernas. Ahí vemos que la pierna que está en la parte de trasera adelanta y busca quedar igual a la pierna delantera. Y los brazos, o el brazo que está en la parte de atrás, también hace un movimiento de carácter pendular para quedar igual al brazo que está adelante. Y ahí ya prepararnos para esa fase de caída. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cosa que no pasaría. Profe, otra vez se le cortó.
Bueno, nuevamente disculpa muchachos que me está fallando hoy el internet y el computador. Bueno, Dale, profe. ¿me recuerdan? ¿En qué momento íbamos? Estábamos hablando correspondiente a lo que yo mencionaba de la técnica pendular y estaba preguntando a Brandon de cómo era que le habías mencionado a esa técnica, que sería la segunda que mencionaste. ¿Cómo es el nombre? La técnica de extensión. De extensión, exacto. Listo. Sí, entonces era para confirmar. Que sería esta que se observa acá, ¿no? Entonces creería que en ese caso le mencionaban, como la referencia que tuviste, que tuvo Brandon, es por el hecho de cómo se ve acá, se extiende el cuerpo totalmente. Bueno, llamémoslo que semitotalmente, ya que las piernas no están extendidas, pero lo que es el tronco y los brazos están extendidos. Yo la conozco también como la técnica de colgado, porque si nosotros observamos, pareciera que el atleta estuviera en una posición de colgado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este tipo de técnica? Que es una de las más utilizadas también en lo que es el salto de longitud, ¿sí? Entonces, ahí como nosotros podemos observar, a diferencia de la técnica anterior, nosotros vemos que ambas piernas buscan una simetría casi de forma inmediata, al igual que los brazos, ¿sí? No como nosotros veíamos acá en la técnica anterior. ¿Sí? Buscan una simetría casi de forma inmediata, al igual que los brazos. Y lo que son las piernas quedan en una flexión aproximadamente de 90 grados. Pero esta técnica tiene una característica principal. ¿Y cuál es? Que cuando nosotros podemos observar aquí esto, ¿ustedes cómo consideran que estaría la cadera de esta deportista, de esta atleta? Retroversión, profe, yo ahí lo estoy observando. Sí, bro. Exactamente. Ahí la cadera está en retroversión y esa es la característica principal de esta técnica, que los atletas colocan la cadera en retroversión, inclinan la cadera hacia adelante y cuando están en la fase de vuelo. Esa es la característica principal. Una vez se haya igualado los brazos y las piernas, lo que hacen es inclinar la cadera hacia adelante. Perfecto. Y ya, pasado esa inclinación de la cadera hacia adelante, ¿qué van a hacer los atletas preparándose para la fase de caída? Y que como ustedes lo pueden ver sería diferente a esta fase que se menciona acá. ¿Mm? En este caso, lo que hacen los atletas ya, ellos inclinan directamente el tronco hacia adelante. O sea, cuando nosotros vemos esta técnica, nosotros vamos a ver que ellos hacen un movimiento como de adelante hacia atrás referente a lo que es la cadera. ¿Sí? Y miren, digamos, la diferencia neta de esta preparación a la fase de caída con la que observamos anteriormente. Aquí nosotros podemos ver que ellos tienen las piernas en semiflexión o prácticamente totalmente flexionadas en unos 90 grados, ¿sí? Van bajando lo que son las manos de cada forma progresiva, cosa que nosotros no lo vemos aquí en esta técnica. Aquí ellos las piernas están mucho más extendidas y lo que hacen es acercar el tronco con sus piernas. Esas serían las características principales de este tipo de técnica, correspondiente a lo que es la técnica de colgado o extensión, como la denominó Brandon. Y aquí sería la última, que ahí hablaba de la técnica de zancada, si no estoy mal. Entonces, tener en cuenta que aquí la conocemos como caminando. Bueno, esperemos que el internet esté. Y la característica principal de esta técnica es de carácter sencilla. ¿Listo? Y es la siguiente. En el momento en el que ellos hacen el despegue, lo que hace el atleta es continuar moviendo los pies y los brazos como si estuvieran haciendo una carrera, como si todavía estuvieran en la fase de la carrera, ¿sí? Entonces ellos hacen un movimiento de piernas y brazos como si estuvieran haciendo ese movimiento en la carrera. Esa es la característica principal, o sea, un balanceo continuo
en donde, digamos, nosotros podemos observar acá, ¿sí? En donde ellos simulan que estuvieran en una carrera específicamente. Y la técnica de caída, o no la técnica de caída, sino la aproximación a la fase de caída, sería similar a la que nosotros vimos en la técnica de colgado. ¿Listo? Esa es una característica principal. Y ya tendría ahí lo que es la fase de caída, que, bueno, Brandon ya lo había explicado ya de carácter muy bien. Tener en cuenta que ellos principalmente intentan caer con lo que es los talones, ¿sí? Buscan una equidad en las piernas, pero siempre tienden a inclinar el cuerpo hacia un costado, como se observa acá, ¿m? Para dejar la huella lo más alejado posible de la tabla de batida. ¿Listo? Entonces ahí complementando un poquito de lo que mencionó Brando. Referente a lo que es el salto de longitud, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe, no, señor. No, señor, solo pues para recordar que también nos pasó cuando éramos novatos en ese aspecto, que cuando se hace el salto y ya se cae como tal, ya se está recuperando para otra vez salir del pozo, siempre es salir hacia adelante, nunca hacia atrás, porque si usted pisa o apoya con la mano más atrás de la marca, pues eso le va a descontar distancia. Listo, eso es una característica principal, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Independiente que nosotros digamos si este atleta cayó acá, ¿sí? Y en el momento en el que se va a levantar, apoya su mano aquí más atrás, esa va a ser la huella que se va a tener en cuenta para la distancia, ¿no? Entonces, como lo estabas mencionando, caer hacia adelante. Ha pasado en atletas anteriores o en competiciones que el atleta logra alcanzar una gran marca con sus pies, pero hace un toque sencillo con lo que es las manos y por ende ahí pierde como tal distancia total, ¿sí? Entonces eso es de carácter importante. Independiente de donde tú caigas, donde dejas la última huella, esa es la distancia que se va a tener en cuenta y presente. ¿Listo? Gracias también, Rafael, ahí por ese acordamiento. Entonces vamos a explicar de forma breve lo que es el salto triple, ¿sí? Y ya pasamos a hacer la parte de carácter práctica. Entonces, si nosotros observamos el salto triple, bueno, aquí cabe resaltar a Caterina Ibargüen nuevamente, que es quien ha dominado esa prueba durante un buen tiempo. Y les comentaba a sus compañeros el día de ayer que ha sido, bueno, a nivel nacional, una de las mejores atletas. Y a nivel mundial también ha sido una atleta de carácter representativo en el salto triple. Ella manejó, dominó esas pruebas durante buen tiempo, pongamos que aproximadamente 4 años. Ella estuvo dominando esa prueba, fue catalogada por la IAF en alguna ocasión como la mejor atleta femenina. ¿M? Hasta lo que es el momento que ya pues llegó una contrincante de carácter venezolano que es Yurimar Rojas, no sé si la hayan escuchado, que ella ya le está quitando el liderato a Caterina Ibargüen. Es una atleta también que está en crecimiento, pero entonces resaltar muchísimo a Caterina Ibargüen, una de las mejores atletas a nivel nacional. Entonces tener en cuenta también que el salto triple, al igual que el salto de longitud, se ha dado desde que empezaron los Juegos Olímpicos, de las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. Igualmente se empezó con una interpretación que se daba por medio de las pruebas que realizaban los griegos en los antiguos Juegos Olímpicos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Mm? ¿Qué hay que tener en cuenta referente a este salto triple? Como ustedes lo han venido observando y como ya les había hablado anteriormente, la incorporación en el género femenino. No se dio sino fue hasta el año de 1996, que es lo que les he mencionado con anterioridad. Si nosotros observamos todas las pruebas, han tenido la inclusión del carácter femenino, llamémoslo que hace poco tiempo, ¿no? La mayoría de las pruebas, si nosotros vemos, vienen de los años 80 en adelante, en la inclusión femenina. Hay pruebas que se incluyeron hasta el año 2000 y demás. Entonces, para que lo tengamos presente. Cuando nosotros vamos a observar esta prueba, nosotros vemos que las características serían similares a lo que vimos ahorita en el salto largo. Tenemos también una zona para hacer la
carrera de impulso, ¿sí? Tenemos la tabla de batida y el foso de arena. Pero ¿cuál es la característica principal? Que la tabla de batida va a estar mucho más separada del foso de arena. En este caso, lo que es la tabla de batida va a estar a una distancia en el género masculino de 13 metros correspondientes al foso de arena. En el género femenino va a estar a una distancia de 11 metros, para que lo tengamos presente y en cuenta. Perfecto. Igualmente, lo que es el pasillo de aproximación, como se tiene en el salto largo, tiene que tener una medida mínima de 40 metros. Entonces ahí nosotros podríamos mencionar que si tiene una medida mínima de 40 metros en el género masculino, y nosotros contamos todo el proceso, ahí estaríamos hablando de 53 metros, en el género femenino de 51 metros. Lo que es la tabla de batida sería totalmente igual a la que nosotros vimos ahorita en el salto largo. Pero entonces la diferencia neta está entre el espacio que hay de la tabla de batida al foso de arena. En el género masculino 13 metros y en el género femenino estaríamos hablando de 11 metros. Si nosotros observamos la técnica de carrera, la técnica, qué pena, en el salto triple, nosotros la podemos dividir en lo que son cuatro fases específicas. Una que sería la técnica o la carrera de impulsión, de aproximación, como nosotros lo vimos. La siguiente que se conoce como el primer salto. Después vendría el segundo salto y por último el tercer salto. La carrera de impulsión es similar a lo que nosotros estamos viendo en el salto de longitud, pero va a tener una característica fundamental. Ah, no, qué pena que ahí me estoy equivocando. Sí, va a tener una característica fundamental. Entonces, nosotros aquí hablábamos de que los atletas en el momento en el que iban a llegar a la tabla batida, hacían una transición y generaban una zancada corta, una larga y una corta, para pasar de la fuerza horizontal a la fuerza vertical. ¿Qué va a suceder en el salto triple? Ellos ya no van a hacer esa transición. ¿Por qué razón? Porque en el momento de que ellos van a llegar a ese primer salto, ¿sí? Ellos van a buscar en ese primer salto más específicamente una fuerza de carácter horizontal. Ahí todavía ellos no buscan una fuerza de carácter vertical. Por eso ustedes van a ver que las últimas zancadas del salto triple sí van a asimilarse a las zancadas con las cuales ellos hacen el proceso de aceleración. ¿Listo? Ya no vamos a ver eso de que una zancada corta, una zancada larga, no. Todas las zancadas van a tener una longitud similar. Perfecto. Para llegar a lo que se conoce como el primer salto o la pata coja. Ahí se hace un despegue en la tabla de batida, pero ahí, a diferencia del salto de longitud, el despegue que se va a realizar como tal no va a ser como nosotros lo veíamos con una extensión total de la pierna. ¿Por qué no sería con una extensión total? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profe, pues, bueno, como tal la técnica del salto triple, que se repite el apoyo del pie, pues supongo que pues esa coordinación a la hora de apoyarlo, bueno, en el último apoyo específicamente, pues ya hay un ciclo previo, el cual pues no se va a manifestar ese gesto o ese movimiento técnico, yo diría. Listo. Ahí hablas de un movimiento y un gesto y un movimiento técnico. Entonces, en ese primer paso, en ese primer salto, la pata coja, como se llama, ¿sí? Como lo deseen llamar, pata coja, rebote o hop, cuando ellos hacen el despegue de la tabla, van a ver si aquí se logra ver un poquito bien. Vengan y miramos la otra imagen. ¿Sí? A diferencia del despegue que hacen los deportistas en el salto de longitud, bueno, aquí no se podría evidenciar bien. Ellos no hacen la extensión total de la pierna, que era como lo que visualizábamos acá, ¿no?
que el atleta extiende totalmente la pierna, sino ahí ellos asimilarían o buscarían algo similar a lo que es la carrera o la técnica de carrera circular, en donde ese primer impulso lo hacen con la pierna ligeramente flexionada, porque ahí yo lo que ellos buscan es mantener esa fuerza de carácter horizontal. O sea, todavía no hacen esa transición. Cuando ellos hacen ese primer salto y ese primer despegue, ellos intentan mantener esa fuerza de carácter horizontal, que es lo que, digamos, muestra aquí esta imagen de acá arriba. ¿Sí? Ellos no buscan ir tanto hacia arriba, sino intentan es desplazarse lo más lejos posible, pero de forma horizontal. Por eso ellos no hacen una extensión total de la pierna. Ahí ya como lo estaba mencionando ahorita el compañero, llegamos a lo que es el segundo salto o step, que step pues tienen conocimiento que sería paso en inglés, ¿sí? En donde el objetivo es que ellos caen y tocan el suelo con la misma pierna con la que realizaron el despegue anterior o el primer salto, ¿no? Entonces, para dejar la pierna, en este caso hábil o con la que ellos más tengan fuerza, para realizar lo que es el tercer salto. Si nosotros, bueno, observamos acá, ellos hacen esa caída, siempre tener en cuenta que el tronco tiene que estar totalmente recto y ahí la pierna que está libre tiene que intentar estar en una flexión de 90 grados específicamente cuando se hace esa fase de ese segundo paso. Y en el momento en el que ellos hacen el despegue de este segundo paso, nuevamente lo que buscan es esa velocidad de carácter horizontal. Nosotros vamos a ver que ellos, bueno, como se muestra más específicamente en esta imagen, no van a hacer una extensión tampoco total de la pierna, sino la van a hacer ligeramente flexionada para buscar esa fuerza de carácter horizontal, cosa que no ocurriría acá en el tercer salto, que ya se conoce como el jump. Entonces, tener en cuenta en ese tercer salto que ahí hacen ya esa transición de la velocidad horizontal a una velocidad vertical, ¿sí? Y por ende, ahí ya sí vamos a ver una extensión total de la pierna, pero ¿cuál va a ser la característica principal? Bueno, en esta extensión total de la pierna y la característica de este paso, que como se menciona y como lo mencionó también el compañero, ahí ya vamos a hacerlo con la pierna que en los dos saltos anteriores estuvo libre, que en este caso sería, bueno, yo que soy derecho, ¿sí? Con mi pierna hábil es la derecha, yo lo haría con la pierna derecha, ¿listo? Los dos saltos anteriores los estaría haciendo con la pierna izquierda. Pero hay que tener en cuenta que la técnica de vuelo, a diferencia de lo que nosotros vimos en el salto de longitud, que nosotros la podríamos catalogar en tres, que habían tres formas, que sería la natural, la de extensión, como lo mencionó Brandon, o colgado, y la última que sería caminando. Aquí en el salto triple, si únicamente se utiliza la segunda, que se conoce, que como lo mencionamos sería la de extensión o la de colgado, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Listo? Buscando ese aspecto de carácter fundamental para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y ya la caída sería totalmente igual que como nosotros lo mencionamos, ahí únicamente se enfocaría allí. Entonces, referente a lo que es el reglamento, ¿ustedes tienen conocimiento de cuáles serían de pronto esas características a tener presentes para que un salto no sea válido en este triple salto? Sí, profe. Bueno, uno de esos pues sería la parte del gesto técnico. No hace esa... Es, se me olvidó el nombre ahora. Ese salto que se repite el pie como tal, que sería uno, si no se repite el pie, pues no es válido. La otra es Listo. apoyar sobre el partidor, o sea, sobre la plastilina. Exacto, muy bien. La otra es, ¿cómo era la? Se me olvidó ahora. Ay, es muy malo. Bueno, sí, también no tener los números como tal de participación, no atender el llamado técnico. La otra es, bueno, hay otras que ahora no me
acuerdo, profe, pero estas son las generales como tal. Listo, muy bien. Si no tiene el número, sí, que lo identifique no estaría presente. Lo que mencionabas, si hacen una transición de el primer salto al segundo salto con la pierna, también sería motivo de descalificación. El hecho de que toquen la plastilina. También tener en cuenta que tanto en el salto de longitud como en el salto triple, a los atletas se les da un tiempo máximo de 1 minuto 30 para su realización. ¿Mm? Entonces, si ellos sobrepasan ese tiempo, ya quedarían ahí descalificados. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que ellos caigan por fuera del foso de arena. ¿Listo? Si se salen también del carril o el pasillo de carrera de aproximación, también son motivo de descalificación. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Tanto en el salto de longitud como en el salto triple, no, qué pena, ahí me estoy equivocando. En el salto de longitud, ellos tienen un total de 6 intentos, ¿sí? Y se escogería el mejor intento o la mejor marca para dar la premiación, cosa que no ocurriría en el salto triple. Aquí ellos primeramente, los atletas, tienen 3 intentos y se escogen los mejores atletas, dependiendo de la cantidad de atletas que hayan, por lo general se escogerían a 6 atletas en esos 3 intentos para que realicen otros 3 intentos y ahí sí ya sacar lo que sería la marca de carácter definitiva. Entonces tener en cuenta y tener esos aspectos de carácter fundamental. ¿Listo? Entonces esas serían las características tanto del salto de longitud como del salto triple. Entonces para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud referente a lo que hemos visto, la exposición que presentó Brandon? No, profe, no, señor. Listo, si no se tiene ninguna duda, ninguna inquietud, entonces vamos a pasar a la parte práctica, que ya la dirigiría a Brandon, al igual que como lo hicimos hace 8 días con Rafael, pues contaríamos de un tiempo de 20 minutos, ya sabemos, 5 minutos parte inicial, 10 minutos parte central y los últimos 5 minutos parte final. Entonces, les solicito el favor a ambos de que activen sus cámaras para dar inicio a esa zona, a esa parte práctica y Brandon, nuevamente te cedo el espacio. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo, Brandon? ¿Qué pasó? Ya veo a Rafael con la cámara activa. Listo, profe. ¿Listo? Adelante. Bueno, eh,
Como primera parte, iniciaremos haciendo un calentamiento. En mi caso, iniciaremos de abajo hacia arriba, ¿sí? Iniciaremos con un movimiento sencillo de tobillos. Cambiamos de dirección. Cambio de pie hacia adentro. Hacia afuera. Haremos un movimiento articular de rodilla. Cambio de pie. Listo. Haremos una rotación. Cambio de sentido. Pies abiertos a la anchura de los hombros. Manos en la cintura. Y rotación de cara. Hacia el otro lado. Rafa, ¿tienes cómo saltar lazo? ¿Sí? Para hacer una activación general. O bueno, no, hagamos mejor. Hagamos mejor este. ¿Sí? Ok. 50. Listo. Listo, alto ahí, Rafa. Bueno, como primer ejercicio, tengo un ejercicio que lo llaman como estocadas. ¿En qué consiste? Vamos a ir haciendo
Sí, se llaman estocadas. Haciendo este movimiento, hacemos un salto y cambiamos de pie, que también pues comúnmente los llaman como tijeras, ¿sí? Vamos a hacer 20 segunditos de estocadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un segundito, porfa. Qué pena, fallos técnicos ahí. Como siguiente ejercicio, si el espacio nos da, ¿qué haremos? Saltaremos, iremos de lado a lado con un pie. Quiere decir, saltamos a la izquierda, apoyamos nuestro pie izquierdo. Derecha, apoyamos nuestro pie derecho. Y cuando vayamos a finalizar, finalizamos con un salto, apoyando ambos pies. Seguimos, seguimos. Como siguiente ejercicio, vamos a hacer saltos de longitud, por decirlo así. ¿En qué consiste? Como no tenemos como objetos para limitar, vamos a hacer, es que no sé cómo me vea mejor. Vamos a hacer saltos en un pie. Ejemplo, iniciaremos con uno corto. En mi caso, yo mido la distancia de un cuadro para el primer salto. Un cuadro. Paso al segundo cuadro y ahora tomo distancia de 2 cuadros. Y así sucesivamente. En el tercer cuadro ya aumentamos de a un cuadrito. ¿Sí me hice entender, Rafa? Ok. Y así también con el otro pie.
cuando ya hayamos terminado con el izquierdo. Y volvemos y repetimos con el otro pie. No, y así concluyo y volvemos a empezar desde el primer ejercicio que te expliqué, Rafa. ¿Repito toda la serie o qué? Sí, exactamente. El primero, estocadas. Segundo ejercicio, ¿cómo vas a ir, Rafa? Ok, tercer ejercicio.
Y así, eso sería todo por hoy, profe. Listo, y una fase final de Ah, ok. estabilización, de Fase estiramiento. final. Perdón, se me olvidaba. Estiramos los pies. Punta de pies mirando hacia el frente. Bueno, hacia arriba. Y estiramos hasta donde más podamos. Mandamos el pie derecho hacia atrás. Y con nuestra mano derecha vamos a tocar nuestro pie izquierdo. Cambio de pie. Eso. Bien. Llevamos nuestros ambos pies hacia atrás. Y llevamos nuestra espalda hacia atrás. Mantenemos. Bien. Ahora posición de mariposa. Nuestras manos las apoyamos aquí en la parte un poquito más arriba de nuestro tobillo. Y con nuestros codos vamos a hacer presión sobre las piernas. 15 segunditos. Listo. Soltamos suave. Y ahora sí, doy por finalizado. Bueno, entonces ya aquí finalizamos lo que corresponde entonces a la sesión del día de hoy. Nuevamente gracias por la participación a ambos, a Rafael y a Brandon. Entonces ya nos quedaría únicamente, como les había dicho, la siguiente sesión que correspondería al parcial. Ese parcial pues va a ser netamente de carácter teórico, de todo lo que hemos visto en los componentes teóricos para que lo tengamos presente y en cuenta. De hoy en 8 días nos vemos para la realización del parcial y posterior a la realización del parcial ya sacaríamos lo que es la nota definitiva. ¿Listo?
Para ingresar a la plataforma, si ingresan en este momento a la plataforma, ustedes ya pueden ver la actividad correspondiente para esta semana, esta última actividad que van a realizar, y también el material de apoyo para que lo tengamos presente y en cuenta. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, nuevamente les pido disculpas ahí por los altercados que tuve con mi computador y el internet, pero lo importante fue que pudimos hacer la sesión y nos veríamos de hoy en 8 días. ¿Perfecto?